Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy tenemos un tema de formación ética y ciudadana. Vamos a hablar de la Constitución, de la historia de la Constitución Nacional. Vamos a contarte los procesos históricos que llevaron a su sanción en el año 1853. Pero ¿hubo constituciones antes? ¿Cuántas hubo en todo caso desde la Revolución de Mayo de 1810? ¿Cómo fue conformándose la organización política y cívica social de nuestro país? ¿Qué relevancia tuvo la llamada generación del 37? ¿Qué fueron las bases de Juan Bautista Alberdi? ¿Qué tipo de país estableció la Constitución del 53? ¿Cuántas reformas tuvo nuestra Constitución? Algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder hoy lo harán los especialistas a los que convocamos. Claro, vamos a hablar de figuras históricas muy importantes como Juan Bautista Alberdi. Hablaremos también de Justo José de Urquiza, de Domingo Sarmiento, de Esteban Echeverría y de otros personajes clave de nuestra historia. Hoy la historia de la Constitución Nacional en Todo Tiene un Porqué, y ya recibo a nuestra primera invitada. Nos visita Raquel Brezán. Raquel es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés, profesora universitaria en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora asistente en la Cátedra de Historia Argentina 1, ha sido becaria doctoral y postdoctoral del CONICET. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Juan, un placer como siempre estar acá en el programa. Igualmente para nosotros recibirte. Contanos, bueno, después de la Revolución de Mayo de 1810, ¿qué tipo de normas leyes empezaron a establecerse para tratar de ordenar a la sociedad? Claro, uno tiene que tener en cuenta que el proceso revolucionario no tiene de antemano pensado una forma de gobierno, que es lo que establece la Constitución, que son los pilares básicos para gobernar. Entonces empiezan a generar especies de soluciones ad hoc, ¿no? Uno de los primeros reglamentos que se van a formar es el Reglamento de División de Poderes en 1811. ¿Por qué? Porque cuando se funda la Junta de Gobierno en mayo en Buenos Aires, necesita ampliar su base de representación para ser legítima y convoca a representantes de todas las ciudades. Ahí tenemos la segunda vez que hay elecciones para un cargo superior en el territorio. La primera había sido para formar, elegir a los diputados para la Junta de Sevilla en España. En esta va a ser los diputados que van a integrar lo que se va a conocer como la Junta Grande. El problema estaba en qué rol iba a cumplir esa Junta Grande y esos diputados. ¿Iban a integrar el gobierno o iban a integrar un Congreso Constituyente? Entonces, en 1811, luego de que se forma el triunvirato, los integrantes de esta Junta deciden escribir este reglamento, lo redacta el deán Funes, deán Gregorio Funes, y divide los poderes. Es decir, el triunvirato se iba a encargar del poder ejecutivo y la Junta de Gobierno del poder legislativo, e intentaba subordinar, ¿sí?, al triunvirato. Bien. Inmediatamente después, como no había clara la forma de gobierno a seguir y las tendencias eran muy distintas, se decide convocar una reunión de una asamblea, un congreso, para solucionar esos problemas y formar una constitución que definiera la forma de gobierno, ¿no? ¿Esto ya es el proyecto de constitución del año 13? Sí. De la llamada Asamblea del año 13, Asamblea, ¿no? del año 13, claro. ¿no? Y la Asamblea va a tener serios problemas, no solo para reunirse, no solo en el contexto donde se encuentra. Pensemos que estamos en un periodo de guerra, claro, ¿no?, y de desmembramiento, ¿sí?, de todas las unidades de gobierno previamente, y no hay posturas de cómo tenía que ser el nuevo gobierno. No solo si era monárquico o era una república, sino qué tendencias iban a tener. Centralistas, ¿no?, con un poder que subordinaba a las autonomías regionales, a la autonomía de las ciudades, después conocidas las provincias, o una mayor autonomía a nivel local. Se forman estas dos tendencias que van a ser conocidas en ese momento centralistas y de tendencia federal, después en unitarios y federales, ¿no? 20 unitarios y federales. Ahora, ¿cuál es la primera, cuál podríamos decir que es la primera constitución que tuvo nuestro país y qué establecía? La primera constitución es la de 1819.
El mismo Congreso que declara la independencia en Tucumán se va a trasladar después a Buenos Aires y va a sancionar esta Constitución. ¿Qué establecía esta Constitución? También una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Un legislativo integrado por un Congreso, por representantes elegidos entre los ciudadanos del territorio, pero era un sistema censitario porque uno tenía que tener cierto patrimonio para poder desempeñar un cargo público, pero además el Ejecutivo iba a estar desempeñado por un director supremo que iba a durar 5 años en el cargo y que tenía la potestad de designar todos los funcionarios públicos, incluso a los gobernadores de provincia. Mucho poder. Mucho poder, y estas tendencias, que son conocidas como las tendencias unitarias, generó el rechazo en el resto de las provincias y no fue aceptada esta Constitución. Esta Constitución fracasa. Bien. Lo mismo va a suceder con la Constitución, la siguiente que se intenta sancionar, que es la de 1826. Ajá. Ahí ya estamos en un contexto distinto, ya había fracasado todo el proyecto revolucionario, estábamos en una etapa donde las provincias eran autónomas y deciden reunirse en un congreso a mitad de la década del 20 para definir la futura organización nacional donde las provincias iban a estar reunidas. Pero nuevamente esta Constitución, si bien había nacionalizado las rentas del Puerto de Buenos Aires, que era uno de los problemas existentes en ese momento, también tenía tendencias unitarias donde el Poder Ejecutivo podía designar a las autoridades provinciales. Igual que en el caso anterior. Igual que en el caso anterior, y vuelve a fracasar. ¿Y qué pasó en 1831 con el Pacto Federal? Bien, el Pacto Federal va a ser clave para organizar esta nueva etapa. Yo había comentado que estamos en un periodo de autonomía provincial y había dos tendencias, unitarias y federales. Los unitarios van a formar una liga y los federales, los gobernadores federales de 4 provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, van a firmar un pacto defensivo-ofensivo frente a esta liga unitaria en 1831 y que delegaba ciertas prerrogativas a un gobernador. Este va a ser el gobernador de Buenos Aires, elegido. En este caso, una de las prerrogativas era la organización militar y las relaciones exteriores. Como no tenemos un Estado nacional, ese pacto, a medida que los federales van ganando, consolidando sus posiciones, no solo en estas 4 provincias, sino en el resto de las 14 que formaban en ese entonces el territorio, van a ir asumiendo ese pacto federal, ¿no? Entonces el pacto permitió, en un momento donde no había un Estado nacional conformado, articular las relaciones provinciales. Jugaron un rol clave allí Rosas, Juan Manuel de Rosas por un lado y Justo José de Urquiza, ¿no? ¿Cómo jugaron cada uno de ellos en esta situación? Bien, para decirlo brevemente, el papel de Rosas es bastante paradójico, porque él se resistió durante todo el periodo que domina la provincia de Buenos Aires y con una gran influencia en las otras 13 provincias, a que se convocara un nuevo Congreso Constituyente. Pero como él impone el federalismo en todas las provincias y va derrotando sistemáticamente las posiciones unitarias, lo que va a permitir es esta unificación de la tendencia, lo que había llevado casi medio siglo definir y que había hecho que fracasaran los otros congresos y las sanciones de las constituciones. El poder que tiene Rosas para imponer el federalismo va a ir uniformando esas opiniones y va a ser clave para que después se pueda sancionar una constitución. Allana el camino para lo que va a ser la Constitución del 53. La Constitución del 53, pero no va a ser Rosas el personaje clave en esto, sino va a ser Justo José de Urquiza, otro gobernador federal de Entre Ríos, que en 1852 se va a rebelar contra el poder que tiene Rosas y va a hacer un pronunciamiento en Entre Ríos que va a llevar a la batalla de Caseros en febrero de 1852, va a derrotar a Rosas y después va a convocar un acuerdo entre todos los gobernadores provinciales, el famoso acuerdo de San Nicolás, que se lleva a cabo en mayo del 52, y se va a convocar una reunión en Santa Fe
para un Congreso que va a ser el que sancione la primera constitución, ya por fin aceptada, pero no por todas las provincias, sino por 13 provincias, porque Buenos Aires no acepta esta constitución. Ahora me vas a contar un poco más sobre cómo fue sancionada nuestra primera constitución, o bueno, la que conocemos, la del 53. Presentamos a Justo José de Urquiza. ¿Quién fue Justo José de Urquiza? Y seguimos conversando. Bárbaro. ¿Quién fue Justo José de Urquiza? Justo José de Urquiza, militar y político, fue varias veces gobernador de Entre Ríos, líder del Partido Federal y el primer presidente constitucional de los argentinos en 1853. Nació el 18 de octubre de 1801 en una estancia cercana a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Se educó en Buenos Aires en el Colegio de San Carlos entre 1816 y 1818 y a causa de la clausura de la institución regresó a su provincia natal, donde se dedicó a la actividad rural y al comercio de cueros. Más tarde se inscribió en la milicia local como oficial y en 1823 participó en una conspiración para destituir al gobernador de Entre Ríos, Lucio Mansilla. Como consecuencia, fue exiliado a Curuzú-Cuatiá, en Corrientes, donde vivió un año. Allí se dedicó a los negocios y a cultivar amistades que luego le serían útiles. Al regresar, en paralelo con el crecimiento de su prosperidad económica, aumentaba su influencia en Concepción del Uruguay. La ciudad lo nombró entonces oficial del Cuerpo de Cívicos y allí tomó contacto con la política y con los grandes debates en torno a la forma de gobierno a adoptar por el nuevo país independiente. Urquiza se inclinó por el federalismo e inició su carrera como político. A los 25 años fue electo diputado de la legislatura provincial. En 1832 fue designado comandante general del segundo departamento principal, desde donde manejaba los destinos de la mitad más rica de Entre Ríos. Años más tarde, cuando el gobernador Pascual Echagüe dejó su cargo, la Cámara de Representantes lo eligió en su reemplazo. Eran épocas de guerras civiles entre los unitarios de Paz y los federales de Rosas, y Urquiza se unió a este segundo bando. En 1850, Entre Ríos era una de las provincias más prósperas de la Confederación, y muchos hombres influyentes como Esteban Echeverría comenzaron a ver a Urquiza como el único capaz de terminar con el régimen rosista. Año tras año, con la certeza de que no sería aceptada, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación por razones de salud. Pero en 1851, el gobernador emitió un decreto conocido como el Pronunciamiento de Urquiza, donde reconocía la dimisión y planteaba que Entre Ríos se haría cargo de esa administración. La provincia venía reclamando la libre navegación de los ríos, lo que le iba a permitir el intercambio de su producción con el exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Así fue como, armado de alianzas internacionales, Urquiza enfrentó al gobierno bonaerense. Alistó a sus hombres en el Ejército Grande y avanzó sobre Buenos Aires, derrotando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. En lo sucesivo, hubo muchas disputas y acuerdos, hasta la conformación definitiva en 1853 de la Constitución Nacional, la cual instituyó a Urquiza como el primer presidente constitucional del país. En 1865, ya alejado del poder, apoyó a Mitre en la Guerra del Paraguay, actitud que desprestigió mucho su figura en las provincias. En 1868 volvió a la vida política presentándose como candidato a presidente y fue derrotado por Sarmiento, quien a poco de asumir apoyó su nombramiento como gobernador de Entre Ríos y lo visitó en su palacio de Concepción del Uruguay. El 11 de abril de 1870, un grupo armado que respondía al caudillo Ricardo López Jordán irrumpió en el Palacio San José al grito de «¡Muere el traidor Urquiza!». El primer presidente constitucional que tuvo la Argentina fue asesinado al instante. Tenía 70 años. ¿Cuándo y dónde se sancionó la Constitución del 53, Raquel, y quiénes la redactaron? Sí, se sanciona en 1853 en la provincia de Santa Fe y va a ser redactada por un conjunto de diputados de diferentes provincias, incluso de Buenos Aires, que si bien no había participado del Congreso, había de manera informal porteños que habían formado parte de ese congreso, como Juan María Gutiérrez, que va a ser uno de los redactores. Después tenemos a Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero, Juan del Campillo, Manuel Leiva y Martín Zapata, todos importantes por
su formación en jurista, pero también el papel que tuvieron en sus propias provincias para redactar las constituciones provinciales. ¿Había referencias del extranjero? Digo, ¿en qué se fijaron en algo para elaborar este primer texto? Se van tomando distintos antecedentes. El texto de Alberdi Baset Central, bases y puntos de partida, pero también van a tomar como referencia la Constitución norteamericana y la Constitución de Chile de 1833. Pero es importante resaltar que no es una copia y una traspolación directa a la Constitución argentina, sino que se van tomando ciertas cuestiones, ciertos parámetros y se van readaptando a la situación local, ¿no? Van reacomodando. Es como una especie de inspiración que van tomando para poder darle un marco a la situación y a las necesidades propias que necesitaba la Constitución Nacional para organizar el país. Quiero que empecemos el camino de las reformas que tuvo la Constitución, pero antes, brevemente, ¿qué papel jugó la Iglesia en el momento de la sanción, la elaboración de esta primera Constitución? Sí. Hay bastante discusión por el rol que iba a tener la Iglesia, sobre todo porque tenemos que pensar a la Iglesia como ordenador civil de la sociedad para los bautismos, los matrimonios, las defunciones y también las libertades de culto. Hay muchas posiciones encontradas. Finalmente hay que destacar dos cuestiones: que se establece la libertad de culto, pero se establece la religión católica como la religión oficial. Hay un personaje muy central que es Fray Mamerto Esquiú, que va a tener un discurso muy significativo para poder establecer, ¿no?, la obediencia que debe la Iglesia a esa Constitución. Es como que la legitima y va a ser un articulador muy importante entre referentes eclesiásticos para tener en cuenta esta Constitución, que también estaba teniendo obstáculos al no contar con Buenos Aires como integrante en su sanción. A propósito de Buenos Aires, en 1860 llega la primera modificación y tiene que ver con los diputados de Buenos Aires. Se va a sumar Buenos Aires, ¿no? Se va a sumar Buenos Aires, hay una reforma constituyente y hay que destacar que en esa reforma se va a consolidar las autonomías de las provincias y se va a limitar entre esas reformas el derecho a intervención que tenía el presidente. Pensemos que la guerra también no se había acabado y era una forma de resolver los conflictos políticos. Después no va a ser la única reforma esta, sino que va a haber otras reformas, va a ser en el 66, donde se aprueben los impuestos a las exportaciones. Después vamos a tener otra reforma en el 98, en la cual se va a elegir a los diputados, incluyendo, que ya se hacían anteriormente para el Congreso Nacional, pero incluyendo al nuevo distrito, que era el distrito de la Capital Federal, que se había elegido finalmente en 1880, y después ya para siglo XX creo que hay una reforma muy importante, que es la de 1949, donde se incluyen todos los derechos de los trabajadores, la familia y la ancianidad. Porque si bien cuando se sanciona la Constitución en el 53, el artículo 14 establecía el derecho a trabajar, en el 49 va a hablar mucho sobre las condiciones del trabajo, ¿no? Condiciones dignas de trabajo para poder extender no solo el derecho a trabajar, sino de qué forma se trabaja, una protección al trabajador y a la familia en cuestión de vestimenta, vivienda, salud. ¿Me esperás un minutito, Raquel, que voy a conversar con Martín Bomer? Martín Bomer es doctor en Derecho y nos va a hablar de la organización nacional que establece nuestra Constitución. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Martín. Contanos qué es y qué finalidad tiene la Constitución Nacional. Bueno, toda Constitución, la finalidad que tiene es armar un sistema básicamente de resolución de controversias. Cuando uno vive en un país con gente muy diferente a uno, que piensa diferente, pasa que hay conflictos y discusiones. Y entonces, para ponernos de acuerdo en cómo vivir y cuáles son los derechos y deberes de cada uno, lo que hacemos de un tiempo a esta parte los seres humanos es ponerlo en un texto. A veces es simplemente oral, pero en general es un texto en el cual decimos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Esa es la Constitución. ¿Y qué es el preámbulo? Perdón. No, derechos y deberes, y también la estructura de la organización que va, cuando hay un problema, decide quién decide en última instancia. Si un juez, un legislador. Te estaba por preguntar qué es el preámbulo de la Constitución, que bueno,
casi todos conocemos y qué particularidades tiene el de nuestra Constitución. El nuestro es un muy bonito preámbulo. Tuvo un particular rol en el comienzo de nuestra transición democrática en 1983. Fue eso que se llamaba el rezo laico de Alfonsín. Pero el nuestro, además de lo que todos conocemos, de para qué a favor de la paz y de la unidad y de la justicia y del trabajo nos juntamos, es interesante lo que venían conversando ustedes, porque el preámbulo nuestro tiene una voz rara. No se sabe muy bien quién habla. El preámbulo de la Constitución norteamericana es clara, dice "We the people", nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. El que habla en la Constitución es el pueblo. En el nuestro no se sabe muy bien. Es nos, los representantes del pueblo, de la nación argentina, reunidos en un Congreso General Constituyente por voluntad de elección de las provincias que la componen y en cumplimiento de pactos preexistentes. Esa tartamudez respecto de quién es el que habla, si es el pueblo, los representantes, el Congreso, las provincias o los pactos, está vinculado con esto que ustedes contaban de la larga y difícil llegada a una constitución. Esos primeros 50 años, 40 y pico de años, 50 años tan complicados en los que vivió la generación que escribió la Constitución, y por eso escribió una Constitución tan particular como la nuestra, dados esos primeros 40 o 50 años de guerra. Vamos a hablar de la generación del 37 en el próximo bloque. Martín, quería preguntarte qué derechos establece nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos. Nuestra Constitución al comienzo era muy generosa con los derechos, porque lo que quería básicamente era traer inmigrantes y poblar el desierto, si recuerdan el eslogan de Alberdi. Entonces le daba derecho a la libertad religiosa, derecho a educarse, derecho a trabajar, derecho a comerciar, derecho a navegar, a permanecer, entrar, salir, derecho, la libertad, la igualdad. Pero esos derechos durante mucho tiempo en nuestro país estuvieron conculcados o estuvieron limitados. Tuvimos, como ustedes recién hablaron, largos tiempos de guerra y luego de golpe de Estado. Y en el 94, en la última reforma constitucional, nosotros hicimos un gesto bastante dramático en términos comparados con otras constituciones, que fue meter adentro de la Constitución todos los tratados de derechos humanos que existían en ese momento, más de 12 tratados internacionales de derechos humanos. Así que tenemos una enorme lista de derechos que van desde, por supuesto, derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidad, derechos de usuarios, de consumidores, de medio ambiente, una enorme cantidad de derechos. Y además le pusimos a esos derechos garantías para asegurarnos de que esos derechos iban a ser realizados. Eso iba a preguntarte, ¿qué son las garantías constitucionales, Martín? Bueno, una forma fácil de decirlo es justamente los procesos a través de los cuales los derechos se hacen carne, digamos. Uno tiene un derecho, no sé, a la libertad de expresión, y un policía lo detiene porque en la plaza uno empieza los gritos en contra del gobierno, y hay un derecho, por ejemplo, al debido proceso, un derecho al habeas corpus, un derecho a no ser detenido sin un juicio previo, sin ley previa. Son garantías procesales para asegurarnos que esos derechos no son meras promesas que algún momento van a pasar si tengo suerte, sino herramientas para que la gente acceda a la justicia y obligue a quien tenga que obligar a cumplir esos derechos, a cumplir las obligaciones que son la contraparte de nuestros derechos. Te hago una última pregunta, Martín, brevemente, se me acaba el tiempo, te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. ¿La Constitución argentina puede seguir reformándose? Y en todo caso, ¿a través de qué mecanismos? Sí, cada vez que nosotros querramos. Lo que pasa es que los mecanismos son difíciles de conseguir. Tiene que haber una ley que diga que hay una necesidad de una reforma, luego hay que llamar a una elección para votar constituyentes. Las mayorías son mayorías muy exigentes. Se vota a un Congreso constituyente, ese Congreso tiene supuestamente límites para hacer lo que puede hacer, dicta la reforma y luego el Congreso obviamente la tiene que aprobar para meter otra vez en la Constitución. Martín, muchas gracias por estos minutos. Fue un placer escucharte. Te mando un abrazo. Igualmente, saludos. Hasta luego. Gracias.
Chau, chau. Sabés que hay alguien que quiere preguntarnos algo, parece, y es la querida y admirada Cecilia Roth. Cecilia, hola, ¿qué querés saber? Hola Juan, hola a todos y a todas ahí en la televisión pública. Tengo una pregunta para hacerte, Juan. A ver, ¿por qué suben y bajan las mareas? Qué pregunta, Cecilia. Te cuento a vos y a todos que el ascenso y el descenso rítmico del nivel del mar, que se verifica 2 veces al día, constituye el fenómeno de las mareas, el cual está gobernado por la fuerza gravitatoria de la Luna sobre la Tierra y en menor medida por la del Sol. La pleamar es el momento en el que el agua alcanza su máxima altura dentro de este ciclo gravitacional. La baja mar, en cambio, es cuando alcanza su nivel más bajo. Estos movimientos se producen según la distancia de la Luna con respecto a nuestro planeta. Estamos para hacer una primera pausa. Estamos hablando hoy de la historia de la Constitución Nacional. Seguiremos haciéndolo en el próximo bloque. Podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com cuando quieras para decirnos lo que quieras. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Hablaremos de la generación del 37. Hablaremos del romanticismo en la Argentina en el siglo XIX y de algunos temas más después de la pausa. Espéranos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos contándote la historia de la Constitución Nacional y vamos a referirnos ahora a la incidencia de la llamada generación del 37 en el proceso que llevó a la redacción y a la elaboración de la Constitución Nacional. Para eso voy a establecer contacto con Fabio Wasserman. Fabio es doctor en Historia, se desempeña como investigador del CONICET en el Instituto Rabiniani. Es docente de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín. Su área de especialización es la historia política y cultural argentina e iberoamericana. Hola Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, hablábamos con Raquel de aquella experiencia fallida, ¿no? De la Constitución de 1826. Décadas después, la Constitución que finalmente llega a elaborarse en el 53. En el medio aparece esta llamada generación del 37. ¿Por qué se lo llamó así? ¿Quiénes eran, Fabio? Bueno, la generación del 37 fue un grupo de escritores, hoy diríamos intelectuales, en esa época podríamos calificarlos como publicistas, que llevan en su nombre de generación 37 dos rasgos que lo identifican. Por un lado, la cuestión generacional. Todos ellos habían nacido más o menos alrededor de la propia Revolución de 1810, de la cual se consideraban como hijos o hermanos. Es decir, que no habían nacido en el orden colonial como la generación anterior. Y por otro lado, el 37, porque es el momento en el que de algún modo se hacen visibles en el Salón Literario de Marcos Sastre, en la Buenos Aires rosista, donde empiezan a difundir sus ideas en ese ámbito de sociabilidad y de discusión pública. Por eso es el 37. Después voy a hablar sobre el Salón Literario en otra entrevista, pero contame quiénes conformaban a esta generación, quiénes fueron sus referentes más importantes. Bueno, en su mayoría habían sido estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, aunque no necesariamente todos porteños. Por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, que era tucumano. Pero no todos habían sido estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Las figuras más importantes son claramente Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, que no había estudiado en Buenos Aires, Esteban Echeverría, el poeta y escritor, Juan María Gutiérrez, un crítico literario muy importante. Posteriormente era un poco más joven Bartolomé Mitre, también Vicente Fidel López, José Mármol. Es decir, es un conjunto de autores muy significativos, cada uno de por sí y considerados en conjunto. Eso también le da como un tono muy particular a esa generación. Son todos nombres muy fuertes en la historia política y cultural argentina y otros importantes, y latinoamericana. Son figuras muy importantes para Latinoamérica también. ¿Y qué relevancia tuvieron en la conformación de una nueva organización nacional? Bueno, ellos fueron como románticos, porque era un grupo que se llaman, digamos, que ascribían al romanticismo. Fueron los primeros en plantear un programa de organización nacional, considerando que una nación se identifica también
por poseer una determinada cultura, por poseer determinados rasgos que las identifican. En ese sentido eran plenamente románticos. El problema era que no encontraban elementos que ellos consideraran valiosos en la propia historia argentina. Entonces, ahí hay una tensión muy fuerte porque lo que empiezan a promover es la necesidad de construir una cultura nacional, que los alejara de lo que había sido la cultura española, que caracterizó el periodo colonial, y tampoco reivindicaban, salvo esporádicamente, una cultura vinculada a lo nativo, ya sea lo criollo o a los pueblos originarios. Entonces es una cuestión muy paradójica y que parte de la característica que distinguió a este grupo, que es que promovían una cultura, la recuperación de una cultura nacional, pero a su vez repudiaban lo que efectivamente encontraban. Claro. Entonces lo que proponían era crear algo nuevo. Una relación muy conflictiva tuvieron prácticamente todos sus integrantes con Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sí. Ahora, esto es interesante porque en sus inicios, por ejemplo, sobre todo Alberdi, lo que habían propuesto era acercarse a Rosas. De hecho, por eso el Salón Literario fue posible en una Buenos Aires rosista. Después Rosas le puso límites a eso y no quería saber nada con algún grupo que tuviera alguna veleidad de autonomía. Pero lo que planteaban era, bueno, en ese sentido que planteaban tener románticos. Rosas representa un estado de cosas genuino, que representa a un estado social. Lo que hay que hacer es de algún modo orientarlo y conducirlo. Lo que pasa es que Rosas no estaba interesado en que nadie lo condujera, ¿no? Claro. o le dijera qué tenía que hacer. Pero en ese sentido se acercaron a Rosas, algunos, por ejemplo Alberdi, pero pronto esto no funcionó y pasaron directamente a una oposición frontal y a promover su derrocamiento. Y tuvieron que exiliarse, ¿no? Tuvieron que exiliarse en Montevideo. ¿Cómo trabajaron desde el exilio, Fabio? Bueno, se exiliaron algunos. Alberdi, por ejemplo, por voluntad propia. Antes de que fuera obligado a exiliarse, él se fue por su propia voluntad. La mayoría no, tuvo que exiliarse por la propia dinámica política y militar de distintos lugares. La mayoría fue a Montevideo. Hay que tener en cuenta que los conflictos en lo que eran las provincias argentinas estaban articulados con la Guerra Civil Uruguaya. No eran como dos conflictos distintos, era parte de un solo gran conflicto. Y aparte había mucho vínculo entre Montevideo y Buenos Aires. Pero también muchos fueron a Chile. Algunos fueron a Brasil y algunos fueron a Estados Unidos y a Europa. Pero los dos núcleos fuertes eran Montevideo y Chile. Y algunos estuvieron en Montevideo y en Chile. Por ejemplo, Alberdi. Primero estuvo en Montevideo, después fue a Europa y después fue a Chile. Mencionabas a Alberdi. Fue muy importante aquí la experiencia. Sí. Dale, perdón. Perdón, mencionabas a Alberdi y Alberdi escribió el fragmento preliminar al estudio del derecho en 1837, ¿no? Justamente. ¿Qué proponía ese libro que es anterior a las bases, entiendo? Sí. Bueno, justamente ese es un libro que escribió en el mismo momento en el que se organizan y se reunían en el Salón Literario, es contemporáneo. Y ahí tiene una propuesta, es un texto muy complejo realmente, muy interesante, pero ahí escribe un fragmento preliminar del estudio del derecho y le escribe un prefacio aparte. Y en el prefacio él lo que propone es este acercamiento a Rosas, con algunas prevenciones, y todo revestido de una cuestión filosófica. Lo que está planteando, en el fondo, es que, a diferencia de la generación anterior ilustrada, lo que había que crear es un estudio del derecho que se vinculara con las propias tradiciones y condiciones locales. No que tuviera un carácter puramente universal, sino que tuviera articulado lo universal y lo particular. Es decir, que pudiera pensar al derecho a partir de las propias necesidades de lo que era Argentina, que se estaba constituyendo. Teniendo en cuenta, sí, valores universales. Tengo un pequeño informe, Fabio, sobre la vida y la obra de Juan Bautista Alberdi. Si te parece, lo vemos y seguimos conversando. Gracias, Fabio. Juan Bautista Alberdi, su vida y su obra. Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de agosto de 1810. Fue abogado, músico, periodista, economista, escritor, diplomático y, sobre todo, el autor intelectual de la Constitución Nacional. De inquietudes múltiples, sus variados quehaceres eran motivados, sin embargo, por un único anhelo: la construcción de un país más justo, civilizado y con normas claras de convivencia. En 1824, Alberdi tenía 14 años y vivía solo en Buenos Aires. Cursaba en el Colegio de Ciencias Morales, actual Colegio Nacional de Buenos Aires, pero el severo régimen disciplinario de la institución hizo que abandonara los estudios. En 1831 ingresó a la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Leyes. Un año más tarde escribió su primer libro, El espíritu de la música,
Un grupo de jóvenes intelectuales, compuesto entre otros por Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría, se reunía en la librería de Marcos Sastre. Alberdi no tardó en incorporarse. Estos encuentros fueron el germen del Salón Literario creado en 1835, un centro cultural y de difusión de las nuevas ideas políticas vinculadas al romanticismo europeo. Este grupo de intelectuales pasaría a la historia como la generación del 37. Alberdi publicó en 1837 una de sus obras más importantes, Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde hizo un diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones. En mayo de 1843 partió a París. Allí visitó al general San Martín, con quien mantuvo 2 prolongadas entrevistas. A fines de ese año decidió radicarse en Chile, al igual que Sarmiento, con quien se enfrentó airadamente. En 1852 publicó su excepcional Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que inspiró la Constitución sancionada el 1 de mayo de 1853. Fue diplomático en Francia, Inglaterra, el Vaticano y España. El 17 de septiembre de 1861, en plenas funciones diplomáticas en Europa, fue despedido por Mitre. Le adeudaban varios salarios. Casi sin ingresos, no pudo regresar a la Argentina. Al producirse la Guerra del Paraguay, Alberdi apoyó la causa paraguaya y acusó a Mitre de llevar adelante una guerra de la triple infamia contra un pueblo progresista y moderno. Recién pudo regresar al país en 1879, cuando una alianza entre Roca y Avellaneda lanzó su candidatura a diputado nacional. Relegado injustamente de la vida pública, viajó rumbo a Francia el 3 de agosto de 1881, en lo que sería su último viaje antes de morir, muy cerca de París, el 19 de junio de 1884. Los restos de uno de los intelectuales más notables de la historia argentina fueron repatriados en 1889. Descansaron en el cementerio de La Recoleta hasta 2015, cuando fueron trasladados a la Casa de Gobierno de Tucumán. Fabio, te hago 2 preguntitas más. La primera de ellas a propósito de Alberdi y de Sarmiento. ¿Cuál fue el eje del conflicto que los enfrentó? Bueno, durante el periodo de la oposición a Rosas y en el exilio había relaciones tirantes, pero el objetivo principal, que era combatir el rosismo, las puso en un segundo plano. Una vez producida la caída de Rosas, afloraron todas las tensiones internas, sobre todo a partir de que se constituyeron 2 proyectos políticos, uno liderado por Urquiza, que organizó todas las provincias con la Constitución Federal, y por otro lado Buenos Aires, que se separó. Alberdi adhirió el proyecto de Urquiza y Sarmiento adhirió el proyecto de Buenos Aires. Claro. Sobre ese fondo articularon diferencias que eran ideológicas, en algunos puntos, y también personales. O sea, estaba todo muy mezclado ahí, ¿no? Serían discusiones con mucho nivel de agresión personal. Uh-huh. Pero lo básico tenía que ver con la adhesión a los proyectos de Urquiza y de Buenos Aires, y a partir de eso cómo se debería realizar la organización nacional. Ahí están las diferencias. Cuando hablamos, y esta es mi última pregunta, Fabio, cuando hablamos de las bases, quiero leer el título completo porque es muy importante, ¿no? ¿Qué son las bases? Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Así se llama el libro de Alberdi. ¿En qué medida se basó la Constitución en esta publicación? Bueno, mucho. Fue una gran influencia, porque Alberdi lo que había hecho en las bases era, por un lado, un repaso de lo que habían sido las constituciones americanas, tratando de ver qué era lo que había en ellas que podía ser recuperado y por qué, y por otro lado proponía una fórmula en la cual buscaba articular lo que la realidad era en ese entonces las provincias argentinas y una proyección de futuro. Una constitución siempre tiene una mirada hacia lo que es y hacia lo que debe ser, tiene una dimensión performativa de crear algo nuevo. Y Alberdi tenía muy claro eso y buscaba fórmulas que buscaran articular esa historia argentina que había llegado a ese punto en el cual están en 1853, mirando hacia el futuro. En ese sentido, toda la cuestión de fomentar la inmigración, etcétera, que es muy fuerte, pesó mucho. Y a su vez la organización en la cual buscaba articular un poder central fuerte que respetara también la soberanía de las provincias. Es decir, que pusiera fin a esas disputas que durante décadas se habían tenido entre la construcción de un poder centralizado, el de los unitarios, y el de las soberanías provinciales puras. Buscaba articular todo eso. Fabio, muchas gracias por estos minutos. Un placer escucharte. Volveremos a consultarte. Muchas gracias, Fabio.
vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a volver todavía para hablarte del romanticismo en el Río de la Plata, el salón literario del que estuvo hablándonos Fabio, bueno, en otra conversación, en unos minutos nada más, la historia de la Constitución, hoy en Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando sobre la historia de la Constitución Nacional esta tarde en Todo Tiene un Porqué y recordarás que en el bloque anterior supimos que los integrantes de la generación del 37 se reconocían como románticos y se reunían en el Salón Literario. Tenemos que hablar de esos temas, del romanticismo, del Salón Literario y estamos en contacto con Graciela Baticuore, que es doctora en letras, investigadora del CONICET y escritora. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Juan, muy bien, todo bien. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Contanos para empezar brevemente qué fue el romanticismo en el siglo XIX y en todo caso cómo se expresó aquí en el Río de la Plata. Bueno, el romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que se inició en Europa, más concretamente en Alemania e Inglaterra a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y que tuvo un gran impacto, digamos, ¿no? hasta América. Lo importante es que, digamos, fue una suerte de revolución cultural, ¿no? Que cambió los modos de entender la vida y la historia, porque desplazó la idea de la razón ilustrada y puso en su lugar la emocionalidad como un factor importante, la conciencia del yo, la subjetividad individual, la imaginación, y también la intuición del artista. Entonces ahí surge en ese contexto, digamos, en ese ambiente de ideas surge también la idea del genio creador, ¿no? Que está vinculada a la figura del poeta, el poeta como un visionario, como un profeta. La idea de la originalidad de una obra literaria es muy importante en el contexto del romanticismo, es innovadora y esto irradia también de algún modo a las sociedades y a la política, porque también te empieza a pensar, digamos, en la originalidad de los pueblos, en el carácter propio de los pueblos y se empieza a pensar entonces en la identidad, en las identidades nacionales, que es algo muy propio del siglo XIX, ¿no? Esto es muy propicio precisamente para la época en la que arriba acá el romanticismo, ¿no? Uh-huh. Que es hacia mediados de la década del 20, un poco más centrado en los 30 y que nos va a acompañar durante largo rato, ¿no? Pero digamos, sobre todo en esa primera mitad del siglo XIX, el romanticismo es el que tiene protagonismo, ¿no? Todos los elementos que mencionabas, todos los elementos que mencionabas en esta descripción sobre el romanticismo, ¿se aplican para el romanticismo en el Río de la Plata? Esto que mencionaba sí, digamos, ¿no? Porque el romanticismo local, nuestro romanticismo, digamos, asume sobre todo la tarea de fundar una literatura nacional, ¿no? La cuestión de lo nacional es central, es muy fuerte, y bueno, los románticos se proponen escribir las grandes obras, los grandes libros, empezar a formar o a forjar algo así como una biblioteca nacional, imaginaria y real al mismo tiempo, ¿no? Que puedan los libros de los románticos ir llenando los estantes de esa biblioteca nacional y ahí surgen las ideas de las novelas, de las biografías. La biografía es un género muy importante porque sirve también para narrar la historia, les va a servir a los románticos para eso, así que Echeverría, por ejemplo, en el Dogma Socialista va a invitar a sus contemporáneos a escribir la biografía de los grandes hombres. Y también, por ejemplo, Sarmiento va a pensar en este sentido, porque es bastante propio de la época, solo que Sarmiento le va a dar, digamos, un sesgo bastante particular, original, para retomar esa palabra que mencionaba antes, porque Sarmiento escribe las biografías, como dijo David Viñas, un crítico de la literatura argentina, las biografías inmorales, las biografías de los gauchos malos, de los caudillos, que sirven para mostrar los dilemas, los conflictos de la historia nacional, para tratar de dilucidarlos, ¿no? Esto es lo que va a hacer Sarmiento, por ejemplo, en el Facundo, o también en otra biografía anterior, que fue como un ejercicio anterior, que es la biografía del Checho Peñalosa. Así que bueno, estos serían un poco los condimentos, ¿no? de la situación local. ¿Y qué fue el Salón Literario, Graciela? Bueno, el Salón Literario era justamente el salón que había detrás de una famosa, vamos a decir así para nosotros hoy, librería que hubo en Buenos Aires, se abrió en Buenos Aires en los años 30. El dueño de esa librería se llamó Marcos Sastre,
por eso se habla de la librería de Marcos Sastre también, y en la trastienda de esa librería se reunían un grupo bastante ecléctico, digamos, porque no solo estaban los románticos, sino también algunos hombres como Pedro de Angelis, como el poeta Juan Cruz Varela, que había acompañado a Rivadavia, era un neoclásico, pero sobre todo predominaron, digamos, los escritores románticos en ese ambiente que de algún modo se empezaron a presentar y a presentar sus ideas, ¿no? Alberdi estaba presente, Echeverría, se dice que leyó ahí la primera parte del famoso poema La cautiva, pero también opinó sobre no solo sobre literatura, sino sobre política y sobre economía, o Juan María Gutiérrez, por ejemplo, y el propio Alberdi, que reflexionaban acerca de la necesidad de crear una literatura nacional y emancipar la lengua de la herencia española, del legado de la colonia. Justamente el romanticismo argentino tiene una particularidad y es que le da un poco la espalda a la historia colonial, ¿no? Porque lo que quiere es fundar una nueva mirada, una historia nueva, ¿no? A partir de la Revolución de Mayo. Graciela, se me acabó el programa. Te agradezco mucho por estos minutos y por lo que nos has contado. Seguramente volveremos a consultarte. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, tenemos que irnos ya casi. Te agradezco a vos también, Gracias. Raquel, que hayas estado con nosotros hoy y volveremos también a convocarte seguramente. Es un placer venir acá al programa. Muchas gracias, para nosotros recibirte. Nos vamos, te dejamos ya con Altavoz, Juani Andino y Cata Delía, todo el equipo aquí en la televisión pública. A continuación, nosotros nos encontramos con nuestro próximo programa. Más preguntas y más respuestas, pero sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Chau, gracias.